Existen personajes amados como también personajes odiados, y si ya hablamos de algunos odiados, hay un tipo de personajes que sin lugar a dudas vale la pena mencionar y es aquel que tiene el rol de la crianza. Sí, hablo de los padres, quienes son uno de los pilares fundamentales en la construcción de una familia. Este puede ser hombre o mujer, pero todo niño merece tener un padre o una madre que le brinde amor, cariño y afecto, y sobre todo que lo guíe para que sea una persona de bien en el futuro. Sin embargo, existen excepciones a personas que no cumplen de manera honorable el rol de padre, y aquí te vengo a presentar algunos personajes que son aparentemente padres en el anime y que sin duda son los peores de todos, quienes se han ganado desde el rechazo o molestia hasta el odio y repudio. Estos son los peores padres en el anime. Comparte el video si te gusta y déjanos tu like, y no olvides de activar la campana de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que subamos un nuevo video. Esto es Rincón Otaku, tu espacio dedicado al mundo del anime, manga y los videojuegos. Yo soy Andrés Benítez y comenzamos con este extraordinario video. Beautiful Halo te trae la mejor ropa de anime para tu colección a excelentes precios y con envío gratis a todo el mundo con compras desde $29 y descuentos a partir de $49. Toda la información y enlaces de descuento en la descripción de este video. Comenzamos con el primero de la lista y lo hacemos con un padre que en un comienzo fue un padre honorable y que luego desaparece sin regresar a casa, dejando a su esposa e hijos abandonados completamente. Hablo de Van Hohenheim, uno de los personajes de clave dentro del universo de Fullmetal Alchemist. Sin duda, el personaje tiene un motivo del por qué abandona a su familia. Sus acciones lo dejan como un mal padre, ganando el desprecio de Edward. Sin embargo, su misión es más grande incluso que su propia familia, y esto se explica mucho más adelante dentro de la historia. Pero nada de esto le quita el hecho de no haberle contado a su familia de su deber y de que debía partir para evitar un mayor mal, pero en vez de ello prefirió dejarlo sin decir ni una sola palabra, perdiéndose el crecimiento de sus hijos, la muerte de su esposa y de alguna forma siendo la razón de por qué sus hijos se convirtieron en alquimistas. Van Hohenheim queda como un muy mal padre y por ello queda dentro de esta lista. Ahora viajamos al pueblo Paleta junto a Ash Ketchum y sus aventuras Pokémon, y hablaremos no de Ash, sino de su padre, quien hasta la fecha no sabemos quién es, solo se menciona una sola vez en todo el anime y no se supo más de él. Incluso hay teorías en las que se habla de que el profesor Oak es el padre de Ash, pero sus constantes apariciones junto a la mamá de Ash, que bueno, es más que evidente que esos dos se traen algo. Pero Ash tiene un padre, y se cree que es un entrenador Pokémon legendario y que al igual que su hijo, se la pasa viajando por el mundo. Pero ¿qué rayos le pasa a esta gente en el mundo Pokémon? ¿Y su afán de ser el mejor incluso si eso conlleva abandonar a tu propia familia? Sin duda, el padre sin nombre de Ash queda en la lista como uno de los peores padres jamás conocidos. Salimos del mundo Pokémon para avanzar al mundo de los piratas en One Piece, en un mundo de piratas lleno de hombres que desean zarpar y perderse en el firmamento. Hay un padre que se gana la tutela de uno de los peores, sin contar que ya de por sí en este mundo la gente hace lo que se le viene en gana. El padre de Sanji, Bismuth George, se gana un merecido puesto como un padre detestable, un ser gigante con gran fuerza y que para él, un hombre de su familia debe expresarse con rudeza y con violencia. Se caracteriza por ser alguien severo e implacable, juzgando a Sanji como indigno de ser un miembro de los Bismuth basado en las acciones de su infancia y de la actualidad. Incluso después de más de una década sin verlo y tras ver que Sanji demostró una mejora inmensa, George continuó negándose a aceptarlo como un verdadero miembro de su familia. Sin duda, un padre arrogante y orgulloso y que no se doblega ante el concepto distinto de su hijo en ser un hombre. Sin duda, esta lista de malos padres está cargado de padres irresponsables que abandonan a su familia. Es el común denominador, pero ¿es que acaso estos shonen donde se presentan carecen de responsabilidades definitivamente? Y bueno, ahora pasamos al mundo de los cazadores. Hablo de Hunter x Hunter y de, por supuesto, el padre de Gon, Jim Freaks, el cual es la principal motivación del pequeño para convertirse en un cazador y encontrarse en algún momento con su padre, ya que él mismo decidió abandonarlo para seguir explorando y siguiendo su deseo como cazador.
Qué padre, ¿no? Abandonaría a mi hijo sin verlo nunca más porque tengo un sueño que seguir y que él se las arregle solo. Sin duda, los peores padres de todos. Jin solo logra estar con su hijo porque se entera que él mismo está en un grave peligro y porque debía asistir a la sucesión del nuevo líder de la asociación de cazadores, y no le tocó de otra más que dar la cara a su hijo, quien se metió en todos esos líos por pensar en encontrarle, y aún así lo trata de muchas maneras menos como un hijo, ya que el Jinx no tiene idea de cómo comportarse como un padre. Sin duda, Jin Freaks es uno de los peores e irresponsables de todos. Seguimos caminando de puesto y ahora le toca el turno al hombre ejemplar para salvar el mundo, pero el peor esposo y peor padre de todos. Hablo de Goku, sí, el hombre más poderoso de la Tierra y que es un extraterrestre, con una esposa intensa y controladora que no le tiene miedo a su poder y que ya se puede entender el temperamento de Milk, ya que es prácticamente una madre solterona que ha criado a sus dos hijos prácticamente sola porque mientras ella educaba a Gohan y a Gotenks, Goku solo se la pasaba o muerto o entrenando en algún lugar, y cuando tenía la responsabilidad de cuidar de sus hijos, también aprovechaba el momento para entrenarlos o para ceder todas sus responsabilidades a sus hijos para él así poder entrenar. Un padre obsesionado a las peleas sin duda alguna. Hasta el príncipe Saiyajin Vegeta es incluso mejor padre en todos los aspectos que el mismo Goku, aunque cueste creerlo. Así que Goku se queda como el guerrero más poderoso del mundo, pero el padre más irresponsable de todos. Bueno, algún defecto tenía que tener este Saiyajin. Gendo Ikari es sin duda uno de los menos paternales y con una personalidad fría, y que de padre solo podemos dejarlo como un simple nombre, ya que no representa una figura paterna para Shinji Ikari, dado que este nunca cumplió su rol por su obsesión al proyecto de la creación de los Evas y el proyecto de instrumentalización humana, y su realidad cambia cuando su esposa muere y se obsesiona por llenar ese vacío, creando clones de su propia esposa, dejando a un lado la existencia de su propio hijo. Sí, este es otro abandono, dejando al pobre Shinji con muchas inseguridades y carencias afectivas por no tener siquiera a su padre en toda su niñez, para brindarle ese amor que su madre ya no podía darle. Gendo es una persona con una actitud imponente, soberbia y cargada de mucha autoridad, y que todos le respetan en la organización NERV, pero a su vez odiado por su propio hijo. Charles C. Britannia se consagra como uno de los más perversos padres de todos. Lleno de ansias de poder y superioridad, hace lo imposible para hacer desaparecer a parte de su familia con el único fin de ser un dictador imposible de derrocar para el sagrado imperio de Britania, ganándose el desprecio de su propio hijo Ruruch, quien al enterarse de que su madre y hermana, incluyéndole, debían desaparecer por órdenes de su propio padre tras sobrevivir y escapar, juró venganza contra su propio padre, y así, tras obtener el Geass, busca la forma de enfrentarlo, derrocarlo y asesinarlo. Charles es una persona soberbia, dictatorial, sin escrúpulos y que no le interesa a su pequeño hijo en lo absoluto. Sin duda, un padre tirano y dictador no es para nada sinónimo de un padre ejemplar. Ahora pasamos a las primeras posiciones que marcan otro nivel con respecto al resto de padres que abandonan a sus hijos con temperamento arrogante. Ahora vemos a los verdaderos monstruos. Tenma, padre de alguna forma espiritual de Astro Boy, pues es su creador, quien lo hizo a imagen y semejanza de su propio hijo muerto. Astro Boy es un ser sumamente poderoso, pero con sentimientos humanos, y sin importar qué tan bien hiciera las cosas o qué tan valiente, virtuoso o habilidoso pudiese ser, Tenma simplemente no lo quería. Lo maltrataba una y otra vez, repudiándolo, gritándole, despreciándole públicamente, diciéndole siempre que es un monstruo y que nunca debió crearlo constantemente, incluso en el último momento venderlo al mejor postor. La historia de Tenma tiene el mismo trato con Astro Boy que tenía con su propio hijo en vida, quien murió en un accidente precisamente porque su padre no estaba pendiente de él. Tenma es sin duda una persona interesada y malévola, un personaje repudiable en todos los sentidos, quien maltrata física, verbal y mentalmente al pobre de Astro Boy, hasta hacerlo sentir miserable, simplemente un monstruo que no tiene ni la más pizca de amor. Tenma se gana una de las posiciones como uno de los padres más terribles.
Ahora llegamos al puesto número 1, al que considero por mucho el peor de todos los padres, que ni siquiera debería llamarse así, no tiene cavidad, simplemente es un monstruo sin escrúpulos y que merece todo el desprecio del mundo. El primer puesto se lo lleva otro personaje de Fullmetal Alchemist, hablamos de Shaw Tucker, un alquimista que tiene la habilidad de transmutar quimeras y hacerlas hablar y expresarse. Tucker, en su desesperación por intentar mantener su título y los privilegios que un alquimista posee, se vio acorralado al punto tal de usar a su propia hija junto a su perro para convertirlos en quimeras, acabando con su humanidad. Sin pensarlo dos veces, acabó con la existencia de su propia hija, solo por mantener un título. Simplemente un personaje que no merece el perdón de nada ni nadie, que merece el repudio y el rechazo y un sufrimiento eterno por lo que hizo. Shaw Tucker de Fullmetal Alchemist se gana la posición número 1 como el peor padre de todos los tiempos. Y así llegamos al final, espero te haya gustado este video y está muy atento a las próximas publicaciones del canal. Déjame saber en los comentarios qué te pareció. Saludos especiales a nuestros patrocinadores en Patreon, Jorge Rendón, Josué Candray, Rodrigo Cordero Orozco, Jorge Maizundo, Luis Guzmán y Daniel Gil por apoyar el canal. Conoce todas las novedades que estamos ofreciendo si te unes a nuestro Patreon. Visita el enlace en la descripción y forma parte de nuestro grupo VIP. Síguenos en nuestras redes sociales como Instagram, Twitter y Facebook para estar al día con noticias recientes y dinámicas y concursos que realizamos exclusivamente en nuestras redes sociales. No olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho y activar la campana de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que subamos un nuevo video. Yo soy Andrés Benítez y nos vemos en un próximo video.